En el pequeño y olvidado pueblo de San Bartolomé, la niebla parecía tener una vida propia. Se arrastraba por las calles como un manto espectral, envolviendo el pueblo en un abrazo gélido. Los habitantes de San Bartolomé hablaban en murmullos de algo que no podían comprender del todo, algo que había estado presente durante generaciones. La leyenda contaba que, al caer la noche, una sombra sin forma se alzaba de entre la niebla. El guardián de las almas perdidas. Durante siglos, los aldeanos vivieron bajo la amenaza constante de aquel ser, sin atreverse a salir después del anochecer. La historia comenzaba con una serie de desapariciones inexplicables. Gente de todas las edades se esfumaba sin dejar rastro, y los pocos que lograban regresar lo hacían convertidos en cáscaras vacías de sí mismos, con miradas perdidas y voces temblorosas que murmuraban sobre un guardia implacable. Era una noche especialmente oscura cuando Marta, una joven y valiente bibliotecaria, decidió desafiar la tradición. La biblioteca del pueblo había sido cerrada hace años, pero Marta había encontrado antiguos manuscritos en el desván. Su curiosidad la llevó a investigar la historia detrás de las desapariciones. Armada con una linterna y un cuaderno de notas, se dirigió al edificio desmoronado. Al entrar, el silencio era sepulcral. El polvo flotaba en el aire, creando figuras fantasmas que danzaban en la luz de su linterna. Marta comenzó a explorar los estantes desordenados y encontró un libro encuadernado en cuero negro titulado El guardián de las almas perdidas. Las páginas estaban amarillentas y sus palabras estaban escritas en una lengua antigua que le costó descifrar. Lo que pudo entender la aterrorizó. El guardián no era un ser físico, sino una entidad de pura desesperación que alimentaba su existencia con el sufrimiento de los perdidos. De acuerdo con el libro, el guardián cazaba a aquellos que se aventuraban más allá del umbral de la seguridad. Les ofrecía un pacto en el que sus almas eran atrapadas en una eternidad de tormento, en lugar de simplemente desaparecer. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Mientras leía, un cambio en el ambiente la alertó. La temperatura descendió drásticamente y una presencia oscura se hizo palpable. La linterna comenzó a parpadear, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Marta sintió una presión creciente en el pecho, como si una fuerza invisible intentara sofocarla. Con cada página que pasaba, el libro se volvía más pesado, como si el mismo guardián estuviera tratando de mantenerlo cerrado. De repente, una figura apareció frente a ella. Era una sombra negra, sin rostro, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La entidad emanaba un frío penetrante que hizo que Marta temblara de pies a cabeza. La sombra hablaba con una voz que parecía surgir del vacío, llena de promesas vacías de liberación y paz. ¿Por qué desafías lo que no puedes comprender?, preguntó la sombra, susurrando al oído de Marta. Las almas perdidas son mías para siempre. Tú también lo serás. Marta, sin embargo, no se dejó intimidar. Recordó las palabras del libro sobre el punto débil del guardián, su necesidad de alimentar su poder con el miedo. Con determinación, Marta recitó una serie de encantamientos que había encontrado en las páginas del libro, una antigua protección contra entidades oscuras. La sombra chilló, su forma se distorsionó y comenzó a desintegrarse ante la fuerza de las palabras. El frío aumentó y el guardián se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un eco lastimero que resonaba en las paredes de la biblioteca. La niebla afuera parecía disiparse un poco, como si la propia atmósfera hubiera aliviado su carga. Marta salió de la biblioteca al amanecer, agotada pero victoriosa. El pueblo despertó aliviado, sin saber la verdad completa de lo que había sucedido esa noche. La niebla nunca desapareció del todo,
pero su presencia se volvió menos opresiva. El guardián de las almas perdidas, al menos por ahora, había sido derrotado. Pero como todas las leyendas, la historia del guardián se convirtió en un recordatorio sombrío. Aunque la amenaza parecía haber desaparecido, el miedo persistía en el aire, porque, en el rincón más oscuro de la niebla, siempre podría volver a despertar.